Entonces vamos a pasar al otro tema, que tiene que ver con otras biomoléculas. Como habíamos dicho, los carbohidratos son de los más abundantes. Todos son de la serie D. Y esa serie D era dada por el gliceraldehído. En ese caso, si era el D-gliceraldehído o el L-gliceraldehído. Bueno, con los aminoácidos tenemos algo similar. Como su nombre lo dice, ese tipo de compuestos lo que tienen, principalmente estos que vamos a ver, son los alfa aminoácidos, es decir, en el carbono alfa, al grupo carbonilo, tienen el grupo amino. Y como su nombre lo dice, bueno, tienen una función amino y tienen un ácido carboxílico. Por lo tanto, son especies que definitivamente ¿qué? Son afectadas por cambios en el pH. Y lógicamente van a ser que solubles en agua, ¿verdad? Igual que los azúcares. Lo que pasa es que ya, entre más grandes sean, menos solubles van a ser porque ya la masa es muy grande, ¿verdad? No los voy a tener fácilmente solubles en agua. Entonces, los aminoácidos, a diferencia de los carbohidratos, son de la serie L. Y otra vez, L y D, gracias a que al D-gliceraldehído y al L-gliceraldehído. Si hablamos de los alfa aminoácidos, son 20 los principales, los que forman las proteínas. Lógicamente también existen otros aminoácidos, no solamente estos alfa aminoácidos que son los famosos 20 que forman las proteínas, hay muchos otros que tienen otras funciones, pero estos son, digamos, importantes porque para todo ser vivo son importantes para todo ser vivo porque forman las famosas proteínas, que dentro de las proteínas tenemos un buen grupo que se les conoce como enzimas y que son aquellas moléculas que a nivel biológico catalizan prácticamente todas las reacciones que se llevan a cabo en los seres vivos. Entonces, por eso son sumamente importantes porque son los monómeros de esas proteínas, de esas enzimas. Entonces, vean que ahí ya dije algo. Los podemos encontrar solos, ¿verdad? Pero podemos también encontrarlos en forma de péptidos péptidos estamos hablando más o menos de cuántos. Un péptido normalmente andan, un oligopéptido, para definirlo mejor, como de 3 a 10 residuos de aminoácidos. Y ya un péptido, un polipéptido, podemos estar hablando de hasta 4000 o más aminoácidos que los forman. O sea, son moléculas muy grandes. Y dentro de ellas, como les decía, bueno, esos polipéptidos, proteínas que pueden ser proteínas que tienen una función de estructura. Algunos péptidos son hormonas. Las enzimas son proteínas, pero que tienen una función de catalizador. Entonces son sumamente importantes. Ahora, imagínense que las proteínas pueden tener enlazadas a ellas también ¿qué?
carbohidratos. Entonces hay glucoproteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que es una proteína, es decir, un polisacárido donde tienen un montón de aminoácidos en el orden que se les ocurra. Bueno, hay un orden particular por una razón, pero digamos en un orden ahí, que habría que definir cuál es, unido covalentemente a azúcares. También hay lípidos que después los vamos a ver que están unidos a azúcares. O hay lípidos que están unidos también a proteínas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se clasifican ellas? Los famosos alfa-aminoácidos. Ustedes se van a encontrar una serie de clasificaciones diversas. En este libro los han organizado de acuerdo a lo que se llama su cadena lateral. ¿Y qué es eso de la cadena lateral? Bueno, como les decía, el número 1 de un aminoácido es el, por fuerza, ¿cuál? El grupo carboxílico, ¿verdad? El número 2 sería S, y en el carbono 2, o sea, el carbono alfa, ya yo tengo en todos el grupo amino. Entonces, la cadena lateral es todo lo que viene después de ese carbono. En este caso, el aminoácido más sencillo, como ustedes ven aquí, ¿cuál es? La glicina. Es el más sencillo porque solamente tiene 2 carbonos y tiene algo particular que lo podemos observar aquí. Ese carbono que acabo de marcar, el alfa en la glicina. Si observamos los carbonos alfa del resto de los otros 19 aminoácidos, resulta que siempre este carbono, a excepción de la glicina, es un carbono quiral. Y lo que habíamos dicho, todos son de la serie L. Así como los carbohidratos son de la serie D, los aminoácidos son de la serie L en este carbono justamente. Entonces vean la clasificación. Aquí la cadena es una cadena carbonada normal. Sigue aquí, es en amarillo, otra vez carbonada, carbonada, carbonada. Entonces todos esos se dice que son los aminoácidos que alifáticos, porque ellos están siendo organizados en función de su cadena lateral. ¿Y cuáles son? Vean, hay un código de 3 letras, hay un código de 1 letra, y aquí nos están dando información de la abundancia relativa en las diferentes proteínas. Vean que estos que tenemos aquí de los carbohidratos alifáticos, es decir, de aquí para arriba, los más abundantes, o el más abundante, ¿cuál es? La alanina. Después siguen el otro grupo, los carbohidratos con un grupo hidroxilo en su cadena lateral. Aquí está. Este que sería la serina, la treonina, y ustedes van a empezar a notar que hay algunos, como la valina, la leucina, la isoleucina y la treonina, que tienen un asterisco. ¿Y ese asterisco a qué se debe? Bueno, a que esos son los que se denominan como aminoácidos esenciales. ¿Y por qué se denominan así? Porque el hombre necesita ingerirlos de la dieta.
¿Por qué? Bueno, porque o no los producimos del todo, o los producimos en una cantidad que es insuficiente para lo que necesitamos de ese aminoácido. Entonces, una buena alimentación significa que debemos estarlos consumiendo de todo lo que comemos o a partir de todo lo que comemos. Ok, bueno, ahí están esos dos y su código de 3 letras y una letra. Vamos con la clasificación, vean aquí. Después de cadena alifática con un hidroxilo en su cadena lateral. Ok, ahora los sulfurados. Muy bien. Un tiol o un tioéter. Los dos con azufre, que serían la famosa cisteína y la metionina. Luego están los que se denominan aminoácidos ácidos. ¿Por qué? Porque en la cadena lateral tienen una función ácida extra. Todos son aminoácidos, alfa aminoácidos. ¿Qué pasa? Que en su cadena lateral tienen un ácido carboxílico más, aparte del que ya tienen. Entonces ahí nos encontramos el aspartato o ácido aspartico, el glutamato, esos dos, entonces aminoácidos ácidos. Luego, si habían ácidos, tenían que haber básicos. Voy a brincarme a los básicos. Vean que tienen un grupo amina en su cadena lateral. Aquí también tenemos nitrogenados, solo que ese grupo que tenemos ahí es un grupo diferente, ¿verdad? Ese es un grupo guanidino, se llama. Pero que también es básico. Ahora, si nos vamos a este otro tipo, los aminoácidos que tienen amidas, ¿ok? La asparagina, la glutamina. Después, los aminoácidos que tienen un anillo de benceno o tienen bencenos, ok, la famosa que fenilalanina y la tirosina. Vean que la diferencia entre una y otra, ¿cuál es? Que una tiene un hidroxilo y la otra no. Y por último, los aminoácidos heterociclos, es decir, que tienen también un anillo o un ciclo, pero que vean que aquí la prolina, por su estructura, podríamos haberla incluido en los básicos, ¿verdad? Pero como es un heterociclo, lo pusieron con los heterociclos. La prolina, la histidina y el triptófano. Entonces, como les decía, todos ellos tienen esta característica. Son de la serie L. Es decir, si ubico el ácido carboxílico arriba, este sería el carbono 2, ¿verdad? El 1, el 2. En el carbono 2 el amino, lo ubico a la izquierda y aquí la cadena lateral, todos
tendrían ese estereocentro de esa forma, igual a como lo tiene que el L-gliceraldehído. ¿Por qué es así? Bueno, así estaba en la naturaleza ya definido. Así está definido. No sirven los D aminoácidos, en las proteínas no se encuentran. Los carbohidratos, los L, tampoco sirven. O sea, no tienen una función, al menos conocida por el hombre. No forman parte de todas estas biomoléculas grandes. Todos estos polímeros no los forman. Todo es serie L en los aminoácidos y serie D en los azúcares. Algo que es sumamente importante, entonces, en estos compuestos, ¿qué es? Esa característica que tiene que ver con su acidez y su basicidad, ¿verdad? Y eso es clave. Entonces, vamos a concentrarnos un poco en eso. Veamos, por ejemplo, yo quiero que analicemos alguna de estas estructuras. Por ejemplo, los aminoácidos ácidos. Analicemos esta estructura de aquí. ¿Cuántas pKa creen ustedes que podría tener en ese compuesto? ¿Cuántas pKa? Voy a escribir la estructura de ese compuesto. Vamos a ver. Aquí, nuevamente. Entonces, estábamos con el ácido asfártico. Si el ácido aspartico es de la serie L y me corresponde poner aquí el grupo amino, ¿hacia dónde pongo ese grupo amino? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Lo podemos sacar. Y lo saco en función del gliceraldehído. La molécula del gliceraldehído era esa y sería de la serie L. Ya sabemos que Fischer significa que esto va hacia afuera y estos van hacia adentro. Entonces, ¿cuál es la estereoquímica de ese carbono quiral del gliceraldehído, así como está escrito?
RS, ¿cuál sería? Estoy segura que saben. S. Muy bien, exactamente es ese. Entonces, si el L-gliceraldehído es S, por definición, ¿verdad? La L se le pusieron diciendo es que el hidroxilo va hacia la izquierda. Así nomás fue. Y después, cuando se vio esta nomenclatura de los estereocentros, se vio que daba la casualidad que el L es S, ¿verdad? Entonces, este estereocentro en todos los aminoácidos tiene que ser S también. Entonces, para que sea S, el grupo amino va hacia afuera o hacia adentro. Hacia adentro. Si lo pongo hacia adentro, alguien hubiera dicho, no me complico, voy a ponerlo hacia afuera. Y ya yo sé entonces que el grupo que falta aquí va hacia adentro, ¿verdad? Entonces no tengo que reacomodarlo. Entonces, ¿cuál es de los grupos que están unidos a este carbono? ¿Quién tiene prioridad? Enlazado un hidrógeno, ese es el último, es el cuarto. Enlazado un carbono, enlazado un carbono, enlazado un nitrógeno. Ah, este tiene mayor peso molecular, entonces este es el 1. Aquí es un carbono, aquí es un carbono, pero le sigue ¿qué? Otro carbono, en cambio aquí siguen oxígenos. Ah, este es el grupo 2. Este es el 3. Si estuviera hacia afuera, sería 1, 2, 3 con las manecillas del reloj. Ah, no. No. Tiene que ser, como dijo el compañero, hacia dentro. Así como lo escribí. Así es como debería escribirlo. ¿Ok? Entonces, ese es el aspartato o el ácido aspartico. Ahí está como ácido, el nombre común, ácido aspartico. Entonces, cuando se habla del ácido aspartico, es ese. Con este estereocentro siendo S. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuántas pKa podría tener en este compuesto? Ok, la pregunta es un poco rara, pero imaginémonos, ¿qué pasa si yo tengo un pH de 1? ¿Cómo estaría esa molécula? Y voy a escribirla. Voy a ir escribiéndola.
Me refiero a cómo estaría en cuanto a si hay algo que esté protonado o no. Si los grupos hidroxilo de los ácidos carboxílicos están desprotonados, ¿qué pasa a un pH 1? Todo debería estar protonado. Todo debería estar protonado. Este y este, ¿algo más? Y el nitrógeno. ¿Verdad? Y el nitrógeno. Exactamente. ¿Cómo sé yo eso? Muy fácil. Me acuerdo de qué? De la pKa de quién, ¿se acuerdan? Del ácido acético. La pKa del ácido acético ya habíamos visto que andaba por 4,8. Que hasta ese pH, ¿qué pasaba? Se desprotonaba. ¿Qué pasa aquí? ¿Se parecerán al ácido acético? Pues no tanto. La pKa va a ser mucho menor. ¿Por qué? Justo por este grupo amino que tengo ahí y justo porque es un diácido, ¿verdad? Tengo el efecto de esos dos grupos en la pKa. Entonces, sé que va a ser inferior, pero no a llegar a 1. 1 es demasiado. Entonces, de fijo, ellos están protonados y ya yo sé que una amina, ¿o se acuerdan aquella vez que habíamos visto la pKa de el amoníaco? O de una amina, en este caso estaríamos hablando más bien de una amina prácticamente que primaria, ¿verdad? Ya sabemos que es un grupo, ya habíamos visto las aminas, es un grupo receptor de hidrógenos. Por lo tanto, a un pH de 1 va a estar requete protonado. ¿Cuándo es que se me va a desprotonar eso? ¿A cuál pH? ¿Qué piensan? A un pH tal que alcance ¿qué? ¿El valor de qué? ¿De la pKb? ¿De la pKa? ¿De qué? El grupo amino. ¿Quién es más ácido? De esos 3 grupos que tengo ahí, ¿cuál creen ustedes que es más ácido? Sin ver todavía valores de pKa, pero de acuerdo a su conocimiento de estructura, el efecto de la estructura en la acidez y todo, bueno, ya tenemos un punto de partida, ¿verdad? Por el ácido acético. Ya sabemos que no van a ser exactamente igual por el efecto de los grupos. Pero ¿cuál sería el más ácido?
¿cuál es más ácido? ¿El ácido carboxílico o la amina protonada? El ácido carboxílico. Exactamente, bueno, ya los dividimos. Y la amina protonada va a ser, el valor de la pKa va a ser la pKa más alta. ¿Ok? pKa de la amina, a ponérselo así, de la amina protonada va a tener la pKa mayor. Este es el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Cuál seguiría en términos de acidez? Hagan un análisis. ¿Y cómo era que teníamos que hacer ese análisis? Lo ideal era ver cuáles son las estructuras que se forman, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si perdiera uno de los protones ácidos, primero, el que está, ¿qué? Adyacente al grupo amino, si lo pierdo. ¿Qué pasa? Yo sé que esto va a estar estabilizado por resonancia, ¿verdad? Eso es lo primero. ¿Ok? Y la otra opción es que fuera el otro grupo. Si es el otro grupo, hago también para ver cómo me quedan las estructuras y analizarlas. Esta queda igual y esta acá. Y entonces tengo esto y tengo esto, ¿verdad? Ok. ¿Alguna diferencia? ¿Algo que observen ustedes? Ese grupo amino con carga positiva, ¿qué está haciendo? ¿Tiene algún efecto? ¿No lo tiene? ¿Qué piensan? Drena electrones. Claro, así como está, el nitrógeno está positivo, está habido por densidad de carga. Entonces, ¿qué va a estar haciendo en esta especie? Efectivamente, va a estar drenando densidad de carga. ¿Dónde es el efecto mayor? ¿Sobre el carboxilato del carbono 1 o sobre el carboxilato del carbono 2? ¿Dónde se va a sentir más ese efecto? Carbono 1. En el carbono 1, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer eso? ¿Qué puede provocar eso?
lo va a hacer más ácido. Exacto. Resulta que está drenando densidad de carga. Entonces, ¿qué pasa con este enlace? Va a sentirlo también. Va a ser un enlace menos fuerte. Por un lado, más fácilmente se puede perder. Y al estar la especie ya con carga negativa, de alguna manera me va a compensar esa situación que tengo, ¿verdad? No que la compense totalmente, pero me ayuda a compensar ese problema de carga que tengo. Entonces, definitivamente, la pK menor, que sería más, que hace que sea más ácido, sería la del ácido carboxílico que lleva el número 1. Y el otro, la siguiente pKa sería la del ácido carboxílico que lleva el número 4, en ese orden. Ahora, ¿cuáles son los valores? Bueno, resulta que los valores que tenemos son 2.09, 3.86 y 9.82. Claro, lo esperable para un grupo amino. Vean qué ácido se vuelve el ácido carboxílico por efecto del grupo amino y el efecto del mismo grupo ácido que ya tengo. Y vean cómo ese otro ácido sigue siendo más ácido que el ácido acético, ¿verdad? De alguna manera hay cierto efecto del grupo amino. Claro, no tanto como en el otro ácido carboxílico, pero sí lo hay. Entonces, esos son los 3 valores de pKa. Entonces, claro, ¿qué va a pasar si nosotros seguimos estudiando esa molécula? La volvemos a ver aquí. Vamos a quitarle esto. Entonces, cuando se llega a un pH de 2,10, ¿qué pasa? Por ejemplo, a un pH de 2,10, ¿cómo va a estar esa molécula? Pregunto. ¿Cómo debería escribirla? ¿Debo escribirla como la tengo aquí? ¿O ya cambió algo? A pH 210. ¿Cuál sería la mejor representación del ácido que tengo ahí, el aminoácido que tengo ahí, a un pH de 2,10? ¿Cómo estará el ácido aspartico? ¿Otra vez todo protonado o ya tengo una diferencia? ¿Qué piensan?
estar protonado. ¿Perdón? Va a estar protonado. ¿Cuál va a estar protonado? Todos. ¿Todos los protones ácidos van a estar ahí o ya no van a estar todos? El del ácido carboxílico 1. ¿Qué pasa con el ácido carboxílico 1? ¿Estaría entonces? Protonado. ¿O desprotonado? ¿Estamos bien? En el sentido que algo sucede con el ácido, con la ASPH. Vean que la pKa, ya nosotros vimos, a estos valores de pKa, ¿a cuál corresponde? Este de 2.09 es el del ácido carboxílico del carbono 1, que ya habíamos visto que era el más ácido. El 386 es el carbono 4. Y el 984 es el hidrógeno del grupo amino protonado. Entonces, esos valores de pKa, si yo llego a ese valor de pKa, a un valor ligeramente mayor a eso, ¿qué significa? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando he dicho que la pKa del ácido acético es 4.8, ¿qué significa si el pH es 4.9 en la disolución donde lo puse? ¿Que va a estar protonado o desprotonado? ¿Cómo lo voy a tener? ¿Protonado o desprotonado? Desprotonado. Exactamente. Yo supero el valor de la pKa. Si yo tengo una disolución a un pH 2.10 que es mayor a esta pKa, quiere decir que ese ácido va a estar ya desprotonado. Y los demás no pasó nada. Si ahora resulta que el pH es 3.9, ¿cómo va a estar esa especie? Definitivamente hace rato se me desprotonó este. Pero ¿qué pasa con los otros dos? Entonces, a ese pH 3,9. Vean que ya superé 2,9, 209. Por lo tanto, este sigue de requete desprotonado ya. ¿Qué pasa ahí? Se desprotona el oxígeno del carbono 4 Exacto. y O se sea, mantiene protonado el exactamente. Y ese se mantiene protonado. Y hasta que alcance un pH 9.9, por ejemplo, por decir algo, ¿qué voy a tener? Ok, voy a tener entonces el grupo amino desprotonado. Y entonces observen el cambio de cargas. A un pH igual a 1, la carga que tiene ese compuesto, ¿cuál es? Más 1, ¿verdad? Por culpa del amino protonado. Pero si ya yo estoy a un pH de 2,10, ¿cuál va a ser la carga? Más y menos. Dependiendo de la concentración,
puedo tener que se me equiparen las cargas. A un pH de 3,9, ¿cuál es la carga neta? Aquí estaríamos hablando de una carga neta 0. Aquí la carga neta, ¿cuál sería? -1. ¿Y aquí cuál sería la carga neta? -2. Vean cómo va cambiando la carga en esas especies. ¿Verdad? Eso es clave. Ahora me gustaría tomar de ejemplo un aminoácido de los que llaman básicos. ¿Cuál tomamos? Tomemos esta, la arginina. Vamos a escribir su estructura. Entonces, vamos a ver la arginina. Vamos a escribirla y vamos a hacer la misma evaluación. Entonces, tengo, en ese caso, el amino. Ya sé que todos son de la serie L, por lo tanto es S, y la arginina tiene una cadena carbonada que tiene 3 carbonos. Ahí están. 1, 2, 3. Y al final tiene un grupo que es un nitrógeno enlazado a un hidrógeno. Tiene un carbono enlazado a otro nitrógeno y tiene un nitrógeno de esta forma. Esa es la estructura. De la arginina. Entonces, a un pH de 1, ¿cómo se imaginan ustedes esa estructura? ¿Cómo estará protonada? Estará todo. Totalmente. Ajá, ¿y totalmente qué significa? Todos los nitrógenos y el ¿Todos los hidroxilo. nitrógenos o es uno en particular el que se protona? Vamos a analizar eso. De fijo, el ácido carboxílico este grupo amino, el alfa-amino, ya sabemos que la pKa de esto anda por ¿dónde? 9 y resto, ¿verdad? Ya sabemos que este puede andar bajo, como por 3. No sé, hay que revisar. Y 1, 2, 3.
tenemos un nitrógeno con un hidrógeno, voy a ponerlo ahí, y tengo este carbono con esto y tengo este. Ok. Si escribo los pares de electrones, todos, el compañero dijo que todos los nitrógenos protonados, ¿será que son todos los que pueden estar protonados? ¿O es uno en particular que me sirve que esté protonado nada más? Voy a poner este mejor. Aquí. Es más, voy a escribirlo más decente. Voy a ponerlo para acá, para que se vea mejor, ¿verdad? Ok. ¿Cuál de esos tres hidrógenos sería, nitrógeno sería el ideal para protonar? El del doble enlace. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Podría tener resonancia ahí, en ese grupo. Pregunto. Sí. Ajá, muy bien. ¿De dónde a dónde? Una opción es esta, ¿verdad? Y si él hace eso, ¿qué sucede? Esto viene para acá. Entonces, voy a escribir solamente esa parte de la molécula. Y no voy a escribir el grupo, y voy a poner grupo R. Y aquí voy a poner grupo R para no escribir todo. Y voy a poner esto aquí. Esa es una posibilidad, ¿verdad? Otra posibilidad que tengo con otro color. Otra posibilidad que tengo es más bien que esto venga para acá. Entonces, si eso llega para allá, puedo tener que y aquí me falta una carga. Esto. Esto. O esto, ¿verdad? ¿Qué me están diciendo esas estructuras de resonancia? Que sobre este nitrógeno, este de aquí, tengo una densidad de carga negativa mayor que sobre cualquiera de los otros, ¿verdad? De hecho, los otros estarían con una densidad de carga positiva. Entonces, ¿dónde se protonaría esa especie? Tenía razón el compañero en decir que el lugar de protonación sería entonces a un pH de 1, ¿cuál lugar? Este. Y podría tener entonces
esto así. Ese sería el punto de protonación. Y vean que ustedes mismos podían sacarlo. Entonces, a pH 1 voy a tener la arginina así, protonada, ¿verdad? Y de nuevo, vamos a arreglarlo aquí. 3 más. O sea, esa sería la estructura. Ok. Y aquí esto es 3. ¿Verdad? ¿Qué pasa si el pH ahora, bueno, antes del pH, muy bien, vayámonos a valores de pKa. ¿Cuál sería la pKa más baja? Es decir, la que corresponde al protón más ácido. ¿Cuál sería? La del ácido carboxílico. Definitivamente, ¿verdad? La del ácido carboxílico. Entonces esa sería la más baja. Vamos a poner pKa, la del carbono 1. Voy a ponerle así. Sería la más pequeña. ¿Seguida de cuál? ¿Cuál creen ustedes que es más ácido entre estos dos nitrógenos que tengo aquí? El del amino en el carbono alfa o el del nitrógeno del guanidino. ¿Y por qué? ¿Cómo analizamos eso? Analicemos en los átomos donde se encuentra la carga. Los dos son nitrógenos. ¿Ok? Entonces, por ahí, mismo tipo de átomo. ¿Qué otra cosa podemos analizar? Siempre uno analizaba ¿qué otra cosa? ¿Valdría la pena analizar la hibridación? Había una diferencia, digamos, por ejemplo, veamos los carbonos. Había una diferencia en cuanto a la electronegatividad de un carbono si era sp3 o si era sp, para irnos a los extremos. Había una diferencia. ¿Sí o no? Cuando hablamos de carbonos sp y carbono sp3, ¿qué significaba eso?
que por ejemplo, los electrones iban a estar más cerca ¿en dónde? ¿En un carbono sp o en uno sp3? En el SP. Exacto, porque tiene más carácter S, se parece más a un orbital S, entonces van a estar más cercanos y por lo tanto el carbono sp era más electronegativo que uno sp3, porque tiene más carácter P, donde los electrones están más alejados del núcleo. Entonces aquí el nitrógeno tiene la misma hibridación. Sí. Ajá. Pues no la misma como tal, pero podemos ver que el nitrógeno en el carbono está unido al carbono alfa por un enlace simple y el del guanidino está unido al carbono a través de un enlace doble. Ajá. Tiene la misma hibridación. Entonces, no, el del carbono alfa podría parecerse a algo que sea sp3 y el del guanidino a un sp2. Ajá. Entonces por ahí uno esperaría que el nitrógeno fuera ligeramente más electronegativo al ser sp2. Ok, entonces una carga positiva sobre él no le serviría mucho. Sin embargo, ¿qué pasa en esa especie? Voy a volverlo a poner aquí. Vamos a poner grupo R. Vamos a poner esto aquí. ¿Qué pasa con eso? Sabemos que va a estar estabilizado por resonancia, ¿verdad? A pesar de eso que dijimos de la electronegatividad. De hecho, también puede estar estabilizado por este otro lado. ¿Verdad? Tenemos estructuras de resonancia que estabilizan esa carga. Por lo tanto, ¿cuál va a ser menos estable? ¿Dónde está más estabilizada esa carga? Es más estable en el guanidino. Exactamente, es más estable aquí. Entonces, ¿cuál va a ser más ácido? El del nitrógeno que está unido al carbono alfa. Exactamente. Ese sería la pKa que seguiría. La pKa de este, voy a ponerla así, seguiría. Y después seguiría el otro que resulta ser más básico entonces. Voy a ponerlo así, ¿verdad? Escribirlo así. Entonces resulta que para ese compuesto los valores de pKa son, ya se los voy a buscarlos. Vamos a ver, esa era
Vamos a ver, pK1, 217. Muy parecido al otro, ¿verdad? 217. La pK que seguía es 9.04, muy parecida. Y la otra es 12.48. Profe, es que no me quedó muy claro por qué el pK del NH3 es menor que el pK del NH2. Ok, No sé si me podría explicar, por favor. claro. Vea, por Gracias. ejemplo, observe los dos. El asunto es, usted tiene los dos nitrógenos protonados, ¿verdad? Usted tiene que fijarse si hay algo que estabilice esa carga. Si hay algún factor, sea un asunto de que el átomo es menos electronegativo, que hay un problema por un efecto estérico, que hay algún problema, o más bien que más bien puedo tener resonancia, que hay efecto inductivo, todo eso, ¿verdad? Lo tengo que revisar. Entonces, si usted se centra en esos dos nitrógenos, ¿qué sucede? Usted se da cuenta que en este grupo usted puede tener resonancia. En cambio aquí, el único efecto que tiene, ¿cuál es? Efecto inductivo. Entonces, ¿por qué tiene resonancia? Bueno, aquí lo vimos. Gracias, Priscila. Aquí lo vimos, ¿verdad? Vean que este nitrógeno de aquí puede estabilizar por resonancia de este lado y podría tener la... Bueno, no es este, pero aquí. Estaba viendo la especie sin protonar para justificar dónde los lugares de protonación, ¿verdad? Estábamos en esto, ¿verdad? Cuando tenemos la carga en ese nitrógeno, que ya lo justificamos porque ahí, esa carga se puede ver estabilizada por resonancia. Entonces, esta es una opción y tenemos esta estructura de aquí. O podía haberse estabilizado por este lado también y podría tener esta estructura. Entonces, ¿qué pasa? Tengo posibilidades de estabilizar esa carga positiva ¿en dónde? En tres átomos distintos. Aquí, aquí y aquí. Y eso por resonancia. Si me voy al otro nitrógeno, aquí está, este de aquí, como decíamos, es un nitrógeno donde no hay resonancia, lo único que hay es efecto inductivo. ¿Cuál efecto pesa más en estabilidad? Resonancia. Por lo tanto, ¿dónde va a estar la carga positiva mejor? Definitivamente sobre aquel átomo que la tiene más estabilizada, ¿verdad? Y el que la tiene más estabilizada es este de aquí, por efecto resonante. Entonces, por eso se queda la carga positiva ahí. En cambio, aquí no tengo otro factor. Por lo tanto, otro factor que me estabilice. Por lo tanto, entonces, ese grupo va a desprotonarse más rápido que este de aquí.